Señoras y señores, estamos en otra estación, Averno Más, es el número 3. Estamos aquí de plácemes platicando, vamos a platicar con Andrés Reper, un experto en materia constitucional y electoral, y está aquí enfrente de mí mi colega y amigo queridísimo Rafael Barajas el Fisgón, y ya sabe que aquí nos estamos echando este programón nuevo que ya vimos que le está gustando y nos echamos de dos en dos. Pero vamos a platicar. Maestro, ¿qué está pasando? Estamos en medio de una guerra tremenda entre poderes, estamos en medio de una guerra, batalla campal en esta transición. ¿Cómo ves las cosas? Porque está peliaguda, parece todo un golpe de estado técnico. Un intento de golpe. Un intento de golpe de estado técnico, Exacto. un blandigolpismo, pero creo que a la oposición le está sucediendo lo que probablemente le sucedía a los dirigentes de Bizancio en el 430, cuando a las puertas estaban ya los turcos y estos seguían discutiendo el sexo de los ángeles, ¿no? Por eso la discusión bizantina. El prepucio de Dios, Es- el prepucio de Jesucristo. Y sucede que durante la campaña, como que no se metieron tanto porque decían, bueno, pues es la candidata Xóchitl la que lleva la voz. Pero ya que vieron que perdieron todo, están desesperados y salieron todos debajo de las piedras de sus cuevas, de sus oficinas, de sus casas en Las Lomas y en San Ángel, a defender lo que ellos creen que es su estamento de privilegios, su establishment. Y pues sí, están desesperados, pero están subiendo mucho de tono. Pedro Ferriz diciendo que realmente ganó Xóchitl, que porque ellos ya encontraron el algoritmo. Ayer, sí, terrible. Ayer Aguilar Camín desesperado en un programa de opinión diciendo que la gente no sabe nada, que la gente no sabe en la bronca que está metiendo, pero que ellos sí lo saben. Denis Dresser, bueno, diciendo todo esto de la falta de democracia, y le preguntan, bueno, ¿y quieres democracia con el PRI, con el PAN? Y empieza a tartamudear. En fin, creo que el siguiente paso de ellos es acudir a voces internacionales. Ya lo intentaron, pero ahora sí van más. Ayer unos del Poder Judicial dijeron que iban a ir a la OEA. Qué fea es la OEA. Y ya empezaron a decir que si las calificadoras están aventando, no, pues que esto puede ser malo para la calificación. Bueno, cualquier cambio siempre trae signos de interrogación, pero el cambio principal se dio en 2018 y ya vimos que no pasa nada. Entonces sí estamos ante un golpe técnico mediático. Hay otra cosa que es importante, que lo saco hoy la jornada, que son las presiones de los bancos. Es parte también de este sistema, digamos, de esta red de intereses, ¿no? Y te voy a ser franco, yo tampoco creo que los bancos puedan tener mucha injerencia en este proceso, ¿no? Es decir, No, a ver, todos ellos forman parte del entramado que se llama México y todos los sectores, todos los estratos de la sociedad aceptamos que iban a ser las elecciones la herramienta por la cual íbamos a determinar a nuestros gobernantes y a nuestros legisladores, y ahora es lo que está sucediendo. Y es natural porque casualmente el Poder Judicial históricamente ha beneficiado a estos poderes fácticos económicos. Recordemos este tema que ya hemos comentado, el anatocismo que le permitieron a los bancos, cómo el Poder Judicial pues, permite todos estos abusos de cobro de interés altísimos, despojo de los bancos, la reforma del 92 de Salinas, que permitió que las instituciones financieras compraran los ejidos y que ahora tenemos el gran problema nacional de otra vez latifundios, pero ahora ya no son de hacendados, sino son de corporativos. Entonces, claro que están viendo en peligro ante posibles controversias futuras, pues el blindaje que a sus intereses les tenía reservado siempre el Poder Judicial, ¿no? Es natural, pero ya se irán acostumbrando. es curioso lo que pasó porque yo creo que estamos ante una oligarquía que tiene la costumbre de controlarlo absolutamente todo. Y es curioso porque esta oligarquía que hoy habla de sobrerepresentación ha sido históricamente muy sobrerepresentada en política mexicana, ¿no? Porque son el 0.1% de la población, ¿no? Y han manejado prácticamente todas las esferas de la política y dominan acá, deciden quién es el secretario de Hacienda, deciden quién es el secretario de Economía. Y ahora resulta que no es así, resulta que sí nos manejaron la idea de que la democracia era fundamental, la gente
asumió este proyecto, asumió esta idea de que se podía cambiar el país a través de la democracia, y están muy enojados porque está habiendo cambios. ¿Cómo se les ocurre? Les da uno democracia, dicen, y votan por quien no deben. Y se vuelven a poner a las cadenas que les quitamos, decía Sí. Denise Dresser. Sí, efectivamente, no por nada se les llama poderes fácticos. Todos conocemos nombres y apellidos de grandes familias cuyos integrantes lo mismo estaban en los medios de comunicación de entretenimiento, como en el alto empresariado del país, como en los órganos legislativos y como en los órganos políticos, ¿no? La telebancada, en Acapulco, en las zonas turísticas, nuestros personajes de raigambre fifí, de grandes apellidos que están tantito en el espectáculo, tantito entrando a la política, y esto es lo que está cambiando. En general, lo que sucede es que está cambiando un país desde mi punto de vista, con resabios coloniales y de superioridad de las oligarquías, se está transmitiendo ahora sí el poder al pueblo y están aterrados, pero yo creo que es mucho de soberbia. Ayer comentábamos que en el Poder Judicial están acudiendo a un argumento de populismo judicial, en el sentido de que cada vez que alguien les reclama algo dicen, pero mira, defendimos a una señora que quería ejercer su derecho al aborto, pero mira, defendimos a una pareja. Bueno, pues sí, es exactamente la misma crítica que se atreven a hacerle al presidente cuando el presidente da becas, pero cuando llegan los momentos importantes para resolver asuntos que trascienden a todos los mexicanos, como las compañías de energía eléctrica, como las obras de infraestructura, como los libros de texto, siempre van a escoger una posición, y esa posición es defender a la oligarquía. Y les comentaba en un tuit, cuando todo esto pase y el pueblo haya renovado a sus órganos jurisdiccionales, a lo mejor se van a preguntar si valió la pena alinearse con 8 ministros soberbios que desafiaron al Ejecutivo, al Legislativo, a la voluntad del pueblo y a la Constitución. Hay una cosa que no debemos olvidar: 74 leyes echaron abajo los señores de la Suprema Corte. 74. 74. O sea, esta idea de la separación de poderes tiene una razón de ser muy clara. Se supone que el legislativo propone las leyes, el ejecutivo ejecuta todo esto y el judicial es el que norma. Bueno, cuando el Poder Judicial de repente empieza a tomar decisiones acerca de qué leyes son válidas o qué leyes no son válidas, ya se acabó la división de poderes, porque originalmente Andrés Manuel les ofreció a los miembros de la Suprema Corte que ellos hicieran una propuesta de transformación de ley, y se rehusaron a hacerla. Ellos dijeron que así estaban bien. Luego, hubo varios proyectos que se presentaron ante el Congreso de ley, y la Suprema Corte simplemente los vetó 74 leyes. Es una brutalidad. Cuando eso ocurre, ya no hay división de poderes. Cuando eso ocurre, la división de poderes se supone que establece que el legislativo hace las leyes, el ejecutivo las aplica y norma el judicial, pero cuando el judicial empieza a decir qué leyes son válidas y qué leyes no son válidas, está invalidando en los hechos al Poder Judicial. Sí, decía hace un momento que aquí convenía hablar un poquito en abogañol y que lo traduzcan ustedes, pero es que una de las facultades de la rama judicial, y le digo rama porque originalmente no es poder, es una rama, el poder es uno solo, hay una rama judicial, una rama ejecutiva y una rama legislativa, es verificar que cada vez que se haga una ley, esta ley se apegue a la Constitución. Uh-huh. Habrá leyes que de plano contradigan frontalmente un artículo, un precepto, un mandato de la Constitución, que dice, esto está clavado, que no puede ser, no la vamos a dejar pasar. Por ejemplo, que dijera, se permite la pena de muerte por ofender al presidente, ¿no? Bueno, esto viola todas las garantías individuales y todo eso. Pero a veces los ministros acuden a una especie de interpretación y lo que dicen es, bueno, no es que viole directamente un artículo, pero viola un principio. Entonces dices, bueno, ¿qué principios? El de legalidad, el de imparcialidad. Y ahí es cuando empieza la interpretación. Se vale. Los principios obviamente son más universales en el sentido literal de la palabra que un artículo. Pues un artículo no puede regular toda la realidad, pero un principio te dice, ninguna autoridad puede afectarte si no es por mandamiento escrito, fundado y motivado, ¿no? Y dices, ok, si el Ejecutivo o Legislativo emiten una ley en la que
van a permitir que cualquier autoridad viole derechos sin fundarlos, sin motivarlos y sin hacerlo por escrito, obviamente está violando el principio de legalidad. Sin embargo, cuando un juez o un ministro interpreta, acude a su bagaje cultural, a sus orígenes, a su educación y a su formación. Y si en su formación es una formación neoliberal o privada, donde a la hora de poner en una balanza el derecho de los ciudadanos a recibir tarifas más bajas o el derecho de las empresas a enriquecerse por libertad del mercado, él va a interpretar como la libertad del empleo y de los derechos, esto le va a dar mayor peso. Entonces, sí interpretan, pero interpretan con un sesgo cultural, económico e ideológico que nunca han querido reconocer y que por eso ahora creemos que quienes quieran ser juzgadores en todas las ramas deben acudir y deben presentar su perfil ético y su postura. Pero hay otra cosa. La Suprema Corte de Justicia tiene algo que se llama plena jurisdicción. ¿Qué significa esto? Que como es la última y máxima autoridad, cuando le llega un expediente, realmente ellos podrían, como lo han hecho, que a veces se meten hasta a legislar, ellos podrían haberle dicho al Congreso: tu procedimiento legislativo te falló porque no le diste tiempo suficiente al Congreso para platicar. Por lo tanto, te lo devuelvo y te ordeno que en 3 días subsanes eso y lo saques adelante. Eso no lo hicieron. Dijeron, truena, ¿no? O sea, no lo dejamos pasar, cuando podían haberlo dejado pasar. Y eso es ser un órgano golpista. Sí, claro. Por supuesto. No, pero es que es muy curioso porque hablar de golpismo es básicamente hablar de una élite que está acostumbrada a mandar pase lo que pase. Uh-huh. El golpismo surge ahí, ¿no? De repente dicen, no, perdón, fulano salió electo democráticamente, pero el pueblo no sabe. Ajá. El pueblo, es decir, detrás de todo esto sí hay todavía unos resabios brutales que vienen del régimen de castas de la colonia. Es la idea de que hay gente que sí puede hacer las cosas y hay gente que no, ¿no? Y como tenemos el conocimiento técnico, les vamos a demostrar que están equivocados y vamos a ponerle todas las piedras en el camino para demostrarles que estaban equivocados en su democracia, ¿no? Así es. Sí. O sea, este conservadurismo ha sido la norma Piña en este caso ahora, sí. Pero básicamente es una cuestión de usos y costumbres, tradiciones hiperconservadoras que vienen incluso todavía grabadas en piedra en las facultades de derecho, en todas este organigrama tremendo que tiene el poder judicial. ¿Cómo más o menos se puede esto Pues se puede ilustrar. Ayer en la mañana hubo un debate en Milenio y una magistrada dijo, pues es que yo ya estaba inamovible, a mí ya me habían ratificado y yo ya era inamovible y ahora resulta que ya no soy. Bueno, es que se les olvida que sus cargos están regidos por la Constitución y la Constitución está sujeta a sus reformas del legislativo y a su vez deviene de los votos. Entonces, si el artículo 39 dice todo poder público dimana del pueblo y el pueblo tiene en todo momento la posibilidad de cambiarlo, pues ellos deberían saber que no, pues efectivamente mi cargo como lo conozco se va a terminar, ahora viene otro. Y esto no es la primera vez que pasa. Cedillo lo hizo cuando borró a la Corte, pero también lo hizo el constituyente cuando en 2007 corrió a los consejeros que permitieron el fraude electoral de 2006, cuando en 2014 volvió a borrar al Consejo General y volvió a sacar nuevas cartas dándole derecho de permanencia a Lorenzo, por ejemplo. Entonces, cuando les conviene, es lo mejor para el buen funcionamiento de las instituciones y cuando no, les están violando sus derechos. O sea, básicamente les gusta hacer lo que se les pega la gana. Y no importa la ley, no importa la Constitución. Claro, sobre todo como son dueños de la narrativa y del megáfono, porque son una minoría, son verdaderamente una minoría. Estas voces no suman 100 en el país. Y los que lo siguen, pues no suman más de 16 millones, que fueron los que votaron así. Pero ¿qué ruido hacen? ¡Qué bárbaro! Los escuchamos todo el tiempo. ¿Por qué? Todo el tiempo, todas las noticias de los medios de comunicación privados, todo el radio y, por ejemplo, en mi familia no son simpatizantes de la Cuarta Transformación, son más bien conservadores, afortunadamente no panistas, pero no son de izquierda
y los ves que en la mañana escuchan a Ciro, a mediodía a López Dóriga, en la tarde a no sé quién, o sea, se bombardean de información, pero así son todos. Cuando uno les pregunta sus opiniones, las extraen de Ciro, Claro. sí, y como no les gusta leer e informarse, le dicen a ellos, tú dime qué pensar. En cambio, de este lado, lo que estamos invitando a la gente siempre es a estudiar y a leer. Cuando les decimos el artículo 54, se los explicamos. Cuando les decimos el dictamen trae 104 cambios, bueno, no los voy a decir ahorita, pero vienen muchísimos cambios que favorecen a los burócratas del Poder Judicial que decían que le estaban violando sus derechos. Les voy a poner un ejemplo. Los burócratas del Poder Judicial cada 3 meses reciben un mes extra de sueldo. Entonces, sí, claro. Oye, y al me voy a final del cambiar de año, Poder Judicial, el muchas- aguinaldo. O sea, al final vienen cobrando 18 meses desde el... Ok. Sí. ¿Qué? Y esto se les va a respetar. Además, para que no digan que le están violando sus derechos, esto se les va a respetar. Está en el 10º transitorio de la propuesta de dictamen. Esa no me la sabía. Sí, menos a los jueces y magistrados, que ellos ya de por sí ganan mucho, pero todos los demás, secretarios, actuarios, que son los que van y notifican, y oficiales, que son los minions, los que trabajan de todo, esos se les va a respetar. Y no lo saben, porque su lealtad no es, y les decía también, no es a la justicia ni a la Constitución. Es a los grupos de poder dentro del poder A los judicial. privilegios, sí. Es una especie de... Y no a toda la institución, porque no respetan a la ministra Lenia, critican a la ministra Loreta Ortiz, critican a la ministra Yasmín Esquivel, pero a todos los demás los ensalzan. Entonces, de lo que nos estamos dando cuenta es que se trata de cofradías y de grupos materiales de poder, fácticos de poder, que se enquistaron y parasitaron del Poder Judicial durante muchos años. Sí, el problema es que no daban buena justicia en el país. El problema es que no ha habido justicia en la nación. Si hubiera justicia, es decir, podrían quedarse todo el tiempo que quisieran, no habría necesidad de hacer la reforma judicial, ¿no? Ahora, es curioso porque lo que tú estás contando es básicamente un poder que está muy asentado y que tiene lógicas que son incluso preverbales, ¿no? Con contratos familiares, que se manejan con lógicas incluso de vínculos de amistad, todo eso. Y es un poder, además, que tiende a ser muy conservador, porque es un poder que se renueva con mucha más lentitud que los demás poderes, ¿no? Pero además, cuando el Poder Judicial, desde que se planteó por primera vez en la Constitución norteamericana, se plantea como un poder contramayoritario, ¿no? Es un poder que se plantea para apoyar de alguna manera aquellos sectores especiales que supuestamente hacen avanzar a la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un poder muy conservador. Sí, al principio del siglo XIX hubo un caso muy famoso en que lo utilizan todos los constitucionalistas de escuelas de derecho mexicanos que admiran a los norteamericanos hasta extremos de verdad ridículos, pero es un caso ciertamente interesante que se llama Marbury contra Madison. Es una controversia que determinó que la Corte, a pesar de ser un pequeño grupo, ellos decían, de ancianos, puede tumbar toda una legislación. Sí, pero ¿qué se necesita para eso? Que estén defendiendo los derechos fundamentales. Porque una mayoría, no por ser mayoría, va a tener la razón, y en eso todos estamos de acuerdo. La manera más clara de explicar esto fue cuando Hitler llega por vía democrática y se convierte en una mayoría que destruye a las minorías. Entonces dicen que la Corte debe ser un dique cuando las mayorías quieren abusar de las minorías. Sí, pero aquí es al contrario, es la minoría abusando de la mayoría, argumentando todas estas cosas que estamos diciendo. Ellos saben que no va por ahí, y lo más patético de la Suprema Corte es que cuando les han tocado casos de verdaderamente demostrar a la gente que es tiempo de hacer justicia, se han echado para atrás, ¿no? Cuando decidieron blindar a un gobernador que tenía una orden de aprehensión y que estaba todavía en funciones, y que la Cámara de Diputados le quitó el desafuero, ellos decidieron decir que el Congreso local, en este caso fue Tamaulipas, pero podría suceder en Guanajuato o en Jalisco, que el Congreso local iba a tener la última palabra. No importa que el Congreso federal ya le hubiera quitado el fuero para que lo investigaran. No. El Congreso local lo iba a proteger. Esto, dicho en otras palabras, es que tienen inmunidad contra todo. O sea, ese gobernador en funciones podría haber matado a alguien,
violado y no iba a haber poder humano que lo pudiera detener, sancionar. Y claro, con esa protección, 3 días antes de terminar su mandato, se cruzó la frontera y nunca ha vuelto a poner un pie en México. Entonces, pero sí quería ser diputado y llegar por esa vía del amparo que le querían conceder, un puente casi aéreo desde Estados Unidos hasta la Cámara de Diputados. Afortunadamente se detuvo eso y no fue gracias a la Corte, fue gracias al Tribunal Electoral. Hay otra cosa además que es interesante, porque aquí sí está poniéndose en cuestión digamos, todo el funcionamiento de uno de los poderes fundamentales de la nación. Pero hay otro poder y ojo, este poder además le ha hecho guerra jurídica real al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No solamente le echó abajo 74 legislaciones al Congreso, entre ellas la ley eléctrica, sino que toleró amparo tras amparo en contra de los intereses de la nación, a favor de los intereses de las multinacionales, en contra de Dos Bocas, en contra de la construcción del Tren Maya, en contra de la construcción del tren interoceánico, en contra de la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. La lista es muy larga. Entonces, sí es un aparato que funciona realmente como un aparato de guerra que le sirve a un grupo político, a un grupo económico y político específico. Entonces, hoy se habla de la posibilidad de separar al Poder Judicial del Poder Económico. Lo cual es fantástico. Esa declaración que oímos a mitad de la semana me pareció lo más inteligente que había escuchado en términos de una frase contundente y lapidaria, ¿no? Que además define todo el problema. Pues, sí, yo cuando lo escuché dije, gol. Sí. Gol de campo, ¿no? Claro. Jonrón, se volaron el estadio. Qué una precisión, ¿no? Sí, fue verdaderamente impresionante. Yo felicito a nuestra presidenta por tenerlo tan claro. Justamente debe ser. Y yo me preguntaba, porque en Twitter debato mucho con jueces, con magistrados y con oficiales y con secretarios. Y yo les he dicho, ¿de verdad tú como oficial judicial o como secretario, de verdad estás de acuerdo que la ministra presidenta y un ministro que además traicionó, digamos, que la lealtad, el agradecimiento que tenía de por lo menos no conspirar? No tienes por qué estar de acuerdo conmigo. Puedes votar todo en contra si esa es tu convicción. Pero conspirar en contra de este gobierno democrático es gravísimo. Y este ministro ofrece su casa en Las Lomas, la ministra llama a los magistrados y ella, totalmente razonando fuera del recipiente, cree que ella tiene una especie de jerarquía por encima de los magistrados electorales. Se ve que no conoce ni la propia Constitución y los presiona. Tan es así que ese día en que el tribunal le otorga la constancia a nuestra presidenta, la magistrada presidenta denuncia y dice, sufrimos presiones incluso de órganos jurisdiccionales que no son competentes. Yo les pregunto a los oficiales judiciales, ¿de verdad esto también están de acuerdo? Que la ministra presidenta haya querido presionar a los magistrados electorales con el presidente del PRI en una cena en privado en diciembre. Yo creo que no. Y cuando todo esto pase, ahí es cuando les va a entrar el chip y van a decir, creo que nuestra lealtad era demasiado abyecta hacia estas personas. O sea, creo que nuestro deber era ser funcionarios jurisdiccionales y no convertirnos en un partido político de facto, ¿no? Un partido político poderosísimo por ley, con toda esta maldita capacidad para poder ser el opositor más eficaz en contra de la 4T. Eso es lo más cañón. Así es. Y la carencia de autocrítica, porque en este debate le decimos, bueno, ¿y qué es lo que está mal? Pues lo único que está mal es que no supimos explicarle a la gente que era todo lo que le ayudamos y cuánto le sirve el Poder Judicial. De hecho, en un juzgado que está en Guadalajara, en las puertas mandaron poner con este microperforado, es con lo que se tapizan las puertas de cristal con alguna imagen, con una leyenda que al final dice, el pueblo no sabe que sus verdaderos aliados somos nosotros y no se ha dado cuenta. Y estábamos tan ocupados defendiéndolo en contra de arbitrariedades que no le explicamos que pone en un título central con mayúsculas, somos indispensables. Así dice, eso creen. Entonces yo les contesté, la única indispensable es la justicia. Sí. Y esa es ausente. Tenemos un problema. Sí, exactamente.
Así es. Hay un grave problema ahorita, antes de irnos a un corte comercial, ya el primer corte, el único corte que tenemos, no es comercial, es una pausa para poder anunciar nuestras cosas, pero este problema gravísimo que se ha evidenciado últimamente de nepotismo. O sea, podemos hacer una lista tremenda de cosas que están fregadas y que me acabas de dejar con el ojo abierto con esto de que cada 3 meses le dan una cuarta mensualidad, sino el problema del nepotismo. Acaban de detectar incluso que hay un caso en específico, porque hay como 3 estados en donde este fenómeno se da con mayor vehemencia, pero que hay un caso de Una familia. de una familia que tiene como 79. 79, fíjate, me quedé chico. ¿Qué onda con esto? O sea, ¿cómo es posible que no se haya hecho algo al respecto durante tantos años? Es muy interesante y aquí voy a tratar de ser muy objetivo porque, por ejemplo, hay familias de tradición jurídica, y lo digo en el mejor de los sentidos, Claro. cuyo abuelo fue ministro de la Corte, por ejemplo, el caso de un ministro a quien yo respeto mucho, últimamente no estamos de acuerdo en nada, pero lo respeto mucho, el ministro Pardo, su padre fue ministro de la Suprema Corte de Justicia y él empezó desde meritorio a hacer exámenes. Claro que yo creo que el apellido de alguna manera te ayuda, ¿no? Ajá. Pero él entonces, es un gran abogado, siempre tuvo méritos para llegar de secretario, de juez, de magistrado, concursó para ser consejero, no quedaba, hasta que finalmente quedó de ministro. Son casos de familias que le hacen honor al apellido y aunque ahorita sean de derecha o no, finalmente llegan por sus méritos. El problema es cuando uno empieza a preguntar en las ramas administrativas cuál es la relación que tienen y empieza a decir que no, pues es que yo soy secretaria, yo soy administrativo, yo soy secretario particular, yo soy intendente, yo soy de informática y todos estos pertenecen a una misma rama familiar, una especie de racimo, ¿no? Ahí viene la rama y todas las uvitas que vienen ahí son todos los familiares, amigos que trae arrastrando. Mi padre fue durante un par de años, en la primera década de este siglo, jefe de seguridad, porque un amigo de él, que era general, le pidió que lo acompañara a ser jefe de seguridad de las instalaciones del Palacio de Justicia de San Lázaro. Entonces me platica unas cosas, sabe que realmente le preguntaba uno al intendente, decía, no, es que yo soy cuñado del primo del amigo del secretario, que es sobrino del que está. Es una red de parentesco que cuando uno entra puede usted tener la certeza de que está hablando con 2 personas que no le dicen que están emparentadas y que están en la misma oficina. Y que usted dice algo, le van a decir al otro y ¿cuántos asuntos no se resolverán así? Claro. Que no lo sabemos, ¿no? Claro. Decían, no me Además, consta. todos se han de parecer. Debe ser una cosa ahí Como las del islas. fenotipo, ahí sale muy evidente, ¿no? Con respeto para todo el hermoso y heroico y tradicional pueblo de Chiapas, pero uno de los estados que tiene más incidencia de familiares y de relaciones en el Poder Judicial es justamente Mira. Chiapas. Hay un ejemplo que teníamos a una ministra de la Suprema Corte de Justicia, Margarita Luna Ramos, y a un magistrado presidente del Tribunal Electoral, José Alejandro Luna Ramos. Y de ahí para abajo, ¿no? Claro. O sea, si tú llegas al Poder Judicial, quiero ser oficial, ¿cómo te pidas? Luna, ¿eres algo del...? Pues sí, es primo lejano de mi papá. No, pásale, ¿no? Porque antes además de las reformas, pues no, exámenes. Ya. Antes era, un juez te veía, alguien te recomendaba con el juez y te decía, a ver, escribe algo. Y entonces ya el juez como gestionaba la administración del personal de su propio juzgado y por eso se convirtieron en señores feudales de los juzgados. Y por eso la lealtad es que no es de gratis. Sí. La lealtad es tan absoluta porque el juez es el que te dio la oportunidad de entrar, te dio tu primer nombramiento, tu segundo nombramiento y al final te regala la base. Le debes todo. Y por eso esta lealtad en los paros, en las huelgas, que hasta el todo. cuate de intendencia, la señora que tú le puedes pedir a un compañero, oye, me voy de fin de semana, te puedo encargar mi mascota, ¿no? Y si te quiere mucho tu amigo o tu amiga, sí, yo te cuido, pero me estoy tocado conocer casos de te encargo a mis hijas, ¿no? O sea, por favor, vete a mi casa a cuidar a mis hijas y ahí van a cuidarle a las hijas al jefe para que se vaya. Y otras cosas, quiero jugar básquetbol, todo el juzgado sale hoy temprano porque nos vamos a ir a jugar básquetbol con el juez porque le gusta jugar básquetbol, fútbol rápido, es una práctica común, muy común. Y luego también me platica mi papá que veía que en la zona de los archivos, cuando había cumpleaños de alguien, llevaban hasta asadores, mariachis, fritangas en el Palacio de Justicia. ¿Qué? Claro.
A mí me ha tocado ver que hay mariachis, le están festejando el cumpleaños a un juez, y hay globos dentro del juzgado y dices, no, esto no está bien, pero eso son sus costumbres. Ahorita me acordé que hay por una partida millonaria para fiestas del 10 de mayo, no sé qué, la fregada, pero ahorita nos platicas un poco más de esto porque vaya que está bueno el chisme, que no es chisme, me parece un delito, es información, pero vamos a hacer ahora sí la pausa que tenemos que hacer y ahorita regresamos, no te vayas. Y ya estamos de vuelta aquí en Estación Averno y seguimos platicando con Andrés Reper, un experto en Constitución y Electoral, y estamos aquí echando el chisme, que no es chisme, es información, sobre estas partidas millonarias para la fiesta del 10 de mayo, para reventones, para lentes y otras cosas que nos dimos cuenta. Pero cuéntanos exactamente más o menos esto que estabas mencionando de que llevan hasta el asador en el Palacio de Justicia, para empezar por eso, y luego el tema del acoso que también como que lo bocetaste. Sí, bueno, pues al ser poder que no es cuestionado y que no se renueva cada 3 años ni cada 6 y que no recibe el bombardeo de la prensa investigando, la prensa nunca anda metida en los pasillos del Palacio de Justicia. Está prohibido. Tampoco la van a dejar entrar, ¿verdad? Exacto. Y entonces siempre hay un halo de, bueno, es que nosotros nos dedicamos a estudiar los expedientes todo el tiempo y incluso ponen fotos de que se llevan un expediente a su casa, la ponen frente a la ventana y dicen, aquí luchando por los derechos de los demás. Digo, oye, pues díganme dónde les hacemos su glorieta, por favor, pero pídanle permiso a los soldados, a los militares, a los marinos, a los maestros, a los policías, a los médicos, que también se juegan la vida y no están haciendo el drama que ustedes están haciendo. Exacto. Pero en general, todo este tipo de excesos, efectivamente, hacen sus fiestas, sus mariachis al interior de los juzgados. Miren, que de repente tus compañeros te traigan un pingüino marinela con una velita y te canten estas son las mañanitas, es perfectamente maravilloso. Pero que se pare la actividad del juzgado para que el juez salga de su oficina, entre unos mariachis, le adornen el privado, canten, todo se tenga refresco, pastel, 20 minutos de chorcha, y bueno, hay que regresar a trabajar. Eso ya no es correcto en un órgano jurisdiccional, con todo respeto. Pero hay otro tema, es el siguiente. Entra mucha gente que hace examen. Para tener derecho a concursar como oficial judicial hay que tomar un curso, hay que llenar requisitos, tomar un curso, aprobar un examen. Entonces uno forma parte de una, como se dice, una reserva de personas que pueden ser contratadas como oficiales judiciales. Si se abre una plaza en Chiapas u otra plaza en La Paz, el juzgado, no el Consejo de la Judicatura, el juzgado es el que dice, estamos necesitando un oficial que cubra una incapacidad de embarazo de una secretaria, si quieren, y si ya pasaste el curso y ya acreditaste, puedes venir. Entonces ahí te descuelgas, ¿no? A La Paz porque necesitas trabajar. Y entonces el juez pues va a tener un abanico de personas como cualquier empleador. Y entonces va a escoger quizá el que se vea más inteligente, el que se vea más leal, o a lo mejor el que se vea más guapa de las compañeras que vayan a trabajar. Uy. Y sí, esto pasa mucho, ¿eh? Y esto se convierte en un acoso a veces, no todo el tiempo, hacia las compañeras. Hay muchas historias indignantes de jueces que prácticamente le insinúan a las oficiales judiciales que están en nombramientos temporales, pues que si él le va a ayudar, ¿no? A obtener ya la base, pues que ella tendría que tener un mayor compromiso con él, ¿no? Valores entendidos, ¿no? Y a veces también hay simplemente acoso físico. Entonces, cada 6 meses el Consejo de la Judicatura envía visitadores a los juzgados y a los tribunales. ¿Y qué es lo que revisan? Bueno, pues cuáles son el número de expedientes que te llegaron, cuántos resolviste, cuántos de estos te revocaron, o sea, te corrigieron, un tribunal superior te corrigió tu sentencia, y cuántos te confirmaron, qué tan limpio está el juzgado, cómo. Entonces, pero bueno, ponen un letrero en la pared y dicen, quien tenga quejas sobre abusos de poder, faltas de respeto, pues acuda con nosotros, aquí lo escuchamos. Pues nadie va a acudir, porque pues si le debes el nombramiento al juez y manda a llamar al juez por eso, pues ya te puedes ir despidiendo. O si no, el juez te va a decir,
en este nepotismo de amistad que también hay, porque nepotismo no solo es de familia, sino de amistad o de compadrazgo, de intereses, pues oye, esta muchacha tal por cual, me imagino, ¿no? Que se viste provocativa, me vino a mí a denunciar o lo que sea, y entonces esas personas se cierran las puertas dentro del Poder Judicial. Es un problema grave, no lo digo yo, lo detectó el ministro Saldívar. Ha habido casos que cuando son ya muy evidentes, lo que ha sucedido es que cambian, así como cuando la Iglesia Católica decían, discúlpenos del padrecito que no se pudo contener con los niños, lo vamos a cambiar de diócesis, como se llame, ¿no? Lo mandan a otras parroquias y todo, ajá. Y aquí sucede lo mismo, ¿no? Cambian al juez de circuito, o sea, imaginemos como de circunscripción electoral, llamémosle, para que... De barrio. Sí. Y ya Saldívar había suspendido a varios que cuando entró la ministra Piña, dijo, no, ustedes los reincorporamos a sus lugares. Y tengo el caso, son cosas que me constan, el caso del juez de Reynosa, que, bueno, imagínense, la capital del estado, en Tamaulipas, es Ciudad Victoria, pero casualmente todo el mundo no iba a los juzgados de Ciudad Victoria, sino que se iban a amparar con el juez de Reynosa. Incluso el gobernador de Nuevo León, cuando se quiso amparar en contra de un juicio político, no fue a los juzgados de Monterrey, que desde luego que hay, fue con el juez de Reynosa. ¿Por qué? Porque la ley dice que si te urge, puedes ir con cualquier juez de amparo, aunque tu problema sea en el Estado de México y andas en Chetumal, tú vas con el de Chetumal y él de entrada te tiene que otorgar una suspensión para que nadie viole tus derechos. Bueno, pues todo el mundo empezaba a ir y cuando me puse a estudiar los casos vi por qué. Pues a todo el poder de Tamaulipas, por ejemplo, les concedía amparo. Llegó al grado de concederle amparos a un exgobernador en contra de actos futuros que le quisieron. O sea, ni ahorita ni después te van a poder detener. Lo denunciamos, le metimos 36 denuncias a ese juez ante el Consejo de la Judicatura. Y no fue sino hasta que el tribunal, la Sala Superior, porque fue el que le ordenó a la Sala Superior que él sí podía ser candidato a diputado, que no importaba lo que dijera la Sala Superior, que es como la Suprema Corte en el entramado de autoridad judicial, y los magistrados lo denunciaron. Solo por eso el Consejo de la Judicatura lo suspendió. O sea, no por las 36 denuncias que ya le habíamos metido nosotros a ese juez. Ahorita está suspendido. Finalmente fue una victoria también de nosotros porque nosotros fuimos los que litigamos ante la Sala Superior. Pero la impunidad al interior del Poder Judicial es galopante, es humillante, indignante. No, pero esto que acabas de decir, que un juez emite un amparo por actos futuros, ¿sí? A mí ya, eso ya es chiste. Sí, no, bueno, no traigo la sentencia aquí, pero... Y no fue una, fueron varias. Y lo hizo después de que el INE le confirmó que no podía ser diputado. Pero, además, aquí hay varias cosas que hay que revisar. Es decir, sí existe es un hecho que el Poder Judicial siempre actuó con mucha impunidad. Era un poder poco revisado por la prensa y por la sociedad. Entonces hacían unas cosas que son verdaderamente increíbles. A nadie le sorprendían tantos sabadazos, ¿no? Que de repente soltaban a los delincuentes en sábado, presidente. A nadie le sorprendía que de repente, o nadie cuestionaba que de repente un narco así muy notorio, muy poderoso, de repente obtenía un amparo con mucha facilidad, ¿no? Y obviamente el argumento es que estaba mal integrado el expediente, ¿no? Es decir, yo sí creo que muchos expedientes deben de haber estado mal integrados, no tengo la menor duda de eso, pero también, estamos hablando de violaciones flagrantes a la justicia, estamos hablando de violaciones flagrantes al sentido común. ¿Cómo es que sueltas tan fácilmente a un narco peligroso por el que las autoridades policíacas han estado buscando durante tanto tiempo? ¿Cómo lo sueltas con esa rapidez, con esa impunidad? Ahí hay toda una serie de escándalos que yo creo que habría que documentar. Sí, habría que... Bueno, el tiempo de la vida no nos alcanzaría, pero sería bueno hacer una compilación aleatoria de sentencias absolutorias por jueces de amparo y jueces penales. Es decir, vamos a agarrar estas 20 sentencias al azar de todo el país y vamos a estudiar, quitándole ya toda la paja de la palabrería, cuál es el argumento central por el cual dicen se va. Y nos vamos a encontrar a veces con que el arma que el Ministerio Público señaló como el arma homicida, por poner un ejemplo ficticio, a lo mejor era una 380 que en términos matemáticos y de medición
es lo mismo que la que le dice 9 milímetros, pero tiene una característica especial. Y a lo mejor él dijo, era una 380 y resulta que la bala, que es idéntica, era 9 milímetros que le llaman parabellum. Y entonces el juez dice, pues ¿cómo voy a juzgar a una persona si están diciendo un arma que no fue? No, papacito, pero es una confusión o sea, el Ministerio Público no es experto en balística y a lo mejor el perito, ese día no estaba el perito, o sea, mil y un cosas que pueden suceder y que está en el juez decir, vale, lo dejo pasar. Pero ellos deslizaron en todas estas quejas un dato. A nosotros nos presiona el narco. Y eso también es cierto. Ah, claro. Entonces a veces los jueces, el narco les dice, yo no sé cómo le haces, papacito. Pero me sueltas. Pero me lo sueltas o tú y tu familia se desaparecen. Sí. Y ahí, en honor a la verdad, tenemos que protegerlos. Por supuesto. Y qué bueno que ya en el dictamen ya se dijo que se va a intentar meter esto de los jueces sin rostro, porque ha habido casos de jueces asesinados en Colima, en Jalisco, en Toluca. Entonces, esa parte, de hecho, desde entonces usan los jueces y magistrados que sí lo merecen en materia penal, camionetas blindadas, porque antes no les daba nada, ¿no? Claro. Son las cosas que tenemos que siempre mantener la objetividad y el respeto, pero esos son a nivel federal, cuando ven delitos de los chapos y de los no sé qué, pero el juez del fuero común, el que el tipo atropelló a la novia enojado y que le sueltan, lo sueltan por falta de elementos, eso es corrupción pura y dura. Por ejemplo, el caso de este caso brutal de una niña que es violentada, Sí, abusada, es abusada sexualmente y que el juez la libera porque la niña no se acuerda exactamente de a qué horas fue. Eso es por el amor de Dios. indignante. Esas son las cosas que realmente sulfuran. Exactamente. Y ahí también hay que aclarar, esos jueces cuando ven ese tipo de delitos no es el Poder Judicial Federal, son los poderes judiciales estatales, que no por eso son menos malos. Y o sea, son peores porque en el Poder Judicial Federal al menos hay garantía de formación y si uno los entrevista, ya cuando debaten se les van las cabras, pero tienen elementos técnico-jurídicos a la hora que plasman en sus sentencias. Pero cuando uno revisa estos jueces que además son muy mal pagados y contratados y promovidos, mejor dicho, quién sabe bajo qué reglas en los estados, también urge que se cambien sus servidores de la opinión, pero claro que es la más impopular del mundo, que debe haber un solo poder judicial nacional, así como el INE es nacional, para evitarnos que si el juez de Oaxaca, por ejemplo, estos jueces que liberaron a los que le tiraron ácido a la saxofonista. Vera Carrizal, ¿no? Exactamente. Una cosa verdaderamente indignante, ¿no? O los jueces, es que también, entendamos, hay lugares donde las familias son muy poderosas, y si uno vive en Mérida y se enfrenta contra una de estas familias multipoderosas de empresarios libaneses o lo que ustedes quieran, como ha pasado, pues tienes todas las de perder porque son los amigos o primos del gobernador, a lo mejor ellos hasta le pagaron las campañas y son los primos del juez y del magistrado. En todos los estados hay estos poderes fácticos, entonces los poderes locales judiciales no tienen la fuerza para enfrentarse ante descomunales poderes que son pues muy millonarios, pues. Entonces, ojalá y sí se reflexione sobre la posibilidad de convertir al Poder Judicial en una instancia nacional para proteger la justicia. Me gusta tu propuesta mucho, porque aparte pues sería mucho más democrático, sería en todos los sentidos mucho más horizontal, todos estos rollos. Pero hay un tema que hace rato se comentó y Fis, creo que tú eres el que nos vas a poder explicar. ¿Por qué esta soberbia institucionalizada desde hace, creo que ya siglos, la Suprema Corte? ¿Desde hace cuánto no escuchamos la palabra corte? ¿De dónde viene la palabra corte? ¿Por qué Suprema? ¿Por qué anteponen las Supremas? Pues Andrés es el que se sabe bien esa historia. Pero coméntanos. No, eso suena mucho a Estados Unidos, suena a un anglicismo total, ¿no? The Supreme Court of Justice. Sí. Es igualita. Qué bonito pronuncia, por cierto. No, compañero, sí, habla varios idiomas. Bueno, resulta que cuando México surge como nación, en 1821, lo primero que se les ocurre a Agustín de Iturbide, después de que Guadalupe Victoria intenta ser presidente, Agustín de Iturbide dice, no, yo voy a ser el Imperio Mexicano. Suceden guerras intestinas, se va Iturbide, y en 1824 está a punto de pulverizarse, de atomizarse esto en diversas regiones, y entonces, pues nuestros padres fundadores, por decirle así, voltean a ver lo que sucede en Estados Unidos y veían que Estados Unidos ya tenía 50 años de vida independiente y era una federación y se llamaban
Estados Unidos de Norteamérica. Entonces dijeron, vamos a adoptar el mismo sistema y nos vamos a llamar Estados Unidos Mexicanos. Y entonces le copiaron la estructura constitucional. Después ya fue cambiando, pero le copiaron la estructura constitucional. Es que era el gran modelo. Sí, Estados claro. Unidos fue la primera república independiente con separación de poderes. Exactamente. O sea, ¿cómo no ibas a copiar? ¿A quién copiabas? ¿De qué te inspirabas? Pues de lo que estaba funcionando. Sobre Era todo, el vecino del norte. sobre todo porque no podían acudir al ejemplo francés que Así es. en 1815 ya había tronado porque Sí. Napoleón se había convertido en un dictador, Exacto. lo derrocan y regresa la dictadura de la monarquía. Exacto. Entonces, la única ínsula libre, ciudadana y liberal era Estados Unidos. Así es. Le copian el nombre y le copian el nombre de las instituciones, pero lo copian mal, porque yo creo que pensaron que llamarle rama los iba a denigrar, entonces hicieron llamarle tres poderes, pero en inglés realmente se dice Executive Branch, que es la rama ejecutiva del poder, Legislative Branch, que es la rama legislativa, y Judicial Branch, que es la rama judicial, y se entiende mejor ahí como un solo tronco, que es el poder con sus ramitas. Y en cambio aquí se tropicalizó diciendo, no, somos tres poderes, y pareciera que cada poder es una especie de contendiente contra los otros dos, digamos que estuvieran como en permanente tensión, y no es así, pero el Poder Judicial sí se la creyó, o sea, dijo, somos un poder independiente y que nadie se meta con nosotros. Por eso el nombre que le pusieron a la Corte también les ha determinado mucho esta arrogancia y esta soberbia, porque en lugar de llamarse Tribunal Superior o Supremo de Justicia, le pusieron Suprema Corte, y la Corte evoca a una estructura feudal monárquica de la Corte del rey Arturo, de Luis XVI, de Enrique VIII, etcétera. Ya no estamos en esas lógicas, se Sí, supone. entonces los ministros, claro, somos la corte, y cuando uno entra y los ve con sus togas y cómo hablan, y cuando ve los guaruras, cocineros, suburbas, teléfonos, secretarias, secretarios particulares, secretarios adjuntos de asuntos sin importancia, etcétera, entonces dice, pues sí, se comportan como una corte, pero realmente se debería llamar Tribunal Supremo, y copiaron el nombre del inglés al español, Suprema Corte, como en inglés se dice Supreme Court, cuando en todo caso se debería haber llamado Corte Suprema, ¿no? Invertido. Entonces, eso es algo que también deberíamos reflexionar si queremos que nuestro máximo órgano judicial se siga llamando Corte y no mejor Tribunal, ¿no? Pero hay una cosa que es interesante, que es cuando se dan los procesos de transición, nos encontramos con que el Estado es un aparato complejo y hay aparatos enteros del Estado que pueden transformarse con cierta facilidad y otros que no. Es decir, por ejemplo, cuando se da la Revolución Francesa, el jefe de la policía, que es el mismo que está en tiempos de Luis XVI, porque pues los revolucionarios no tienen ningún candidato al jefe de la policía. ¿De dónde vas a sacar un candidato al jefe de la policía? De una bola de sediciosos, ¿no? No tienen tampoco cancilleres, tampoco tenían expertos en economía y tampoco tenían jueces. No. Entonces el aparato de justicia que queda después de la revolución es prácticamente el mismo que había en tiempos del rey. No, y lo retrata... Y en México también pasa lo mismo. Así es, exactamente. Lo retrata muy bien, pues las dos más grandes novelas francesas, que para mí también son dos de las más grandes novelas de toda la historia, que son Los Miserables y El Conde de Montecristo, ¿no? De dos autores franceses. Y en México pasa efectivamente lo mismo. Cuando uno estudia la trayectoria de los grandes juristas del siglo XIX, José María Iglesias, Ignacio de Vallarta, Crescencio Rejón, pues resulta que habían colaborado, digo, en esa época ya había pasado la independencia, pero habían colaborado para distintos regímenes. Y eso realmente pasó también hasta con el ejército, ¿no? Claro. El propio Allende era un realista y se volvió insurgente, el propio Santana también, y Agustín de Iturbide, pues ya que vio que iban a ganar, pues al final se cambió y se volvió el libertador de México, ¿no? Sí. Sí. Sí, pero es chistoso porque sí son, digamos, son poderes que tienden a permanecer, son lógicas que tienden a permanecer. Yo recuerdo siempre, esto siempre lo saco a colación, una declaración de uno de los revolucionarios magonistas que fueron perseguidos en 1906 y que estuvo en la cárcel hasta 1900 tantos, que en 1920 y tantos da una entrevista y dice, bueno, pues el juez que a mí me metió a la cárcel con Porfirio Díaz sigue en funciones. Hoy en día sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes. Y yo les tengo un caso que ahora que estuvimos el diputado Hamlet Almaguer y yo dando en una plática en Querétaro sobre la reforma judicial,
pues los compañeros y compañeras llegan y cuando ven personas que les están hablando de temas que les importan, pues también van y exponen sus quejas. Y nos platicaron el serio problema agrario que hay en Querétaro. Y una de ellas nos dijo, hace 20 o 15 años, cuando lo mismo que acabas de describir, cuando estaban los delegados agrarios del neoliberalismo, nos quitaron tierras y todo esto y nos despojaron, y ahora que cambió la 4T y todo, resulta que pues como que no los investigaron bien y de repente llegaron y eran, cuando quisieron volver a plantear el expediente, eran los mismos que les habían tocado. Entonces, las revoluciones tienen ese problema porque no hay elementos y ahí están las historias novelizadas de todos estos personajes que sobreviven revoluciones y cambios porque se saben adaptar, pero pues tenemos que tener más atención en las estructuras del Estado mexicano para que no se nos cuelen ni en la política, pero mucho menos en la judicatura estos guardianes de los intereses de la derecha, ¿no? Tienden a permanecer en principio porque son guardianes de saberes. Sí, exacto. Y no es así. Exacto. Es decir, no necesariamente son guardianes de saberes. Y aunque fueran guardianes de saberes, hay que cambiar. Yo me acuerdo de una plática que tú viste y que yo la escuché en YouTube y desde entonces, la verdad, desde ahí te sigo muchísimo más. Cuando explicabas toda la multifuncionalidad del clero en el siglo XIX, que era también caja de ahorro y que era Secretaría de Educación y que era hospital. Y yo me imagino qué difícil debe haber sido para los liberales prescindir de toda esta estructura burocrática, clerical, secular, y de repente decir, bueno, necesitamos burócratas que saquen adelante el registro civil, por ejemplo, ¿no? Necesitamos un registro civil, no existía el registro civil. Y yo creo que ahí fue donde se empezaron a colar los que 30 años después serían la derecha que fundó, entre otras cosas, la Libre de Derecho y que 60 años después fundaron el PAN, ¿no? Así es. Claro. No, y yo sí estoy convencido de que hay toda una serie de abogados que estudiaron la Constitución muy bien, entre otras cosas porque querían violar la Constitución, porque querían litigar en contra de lo que decía la Constitución. ¿Quién defendía, por ejemplo, a las empresas petroleras inglesas y norteamericanas? Pues toda una serie de abogados que estaban de acuerdo con él. Y esos abogados tuvieron que estudiar bien a fondo la Constitución. Pues te pongo un ejemplo muy cercano, que ni modo, como son personas públicas y esto de lo que voy a hablar son hechos públicos de ellos, pues no los estoy desprestigiando. Pero ellos solitos. El juez Rodrigo de la Pesa, juez que intentó ordenarle al tribunal, es hijo de don José Luis de la Pesa. Okay. Don José Luis de la Pesa fue el primer presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Okay. Pero él ya venía de ser un gran abogado de bancos y egresado de la Libre de Derecho. Él fue el que defendió a los bancos en la nacionalización de la banca. Era el abogado de los bancos. De hecho, ahí hay una historia interesante, anecdotario, que además es muy buena escuela de Derecho, pero sí es de derecha, la Escuela Libre de Derecho, pero sí forma definitivamente a grandes juristas, de eso no hay duda. Y ahí hubo un cisma en 1982, porque algunos abogados de la Libre de Derecho defendieron a los bancos y otros dijeron, no, yo defiendo al gobierno, pues es la nacionalización. Claro. Es histórica, el cisma que pasó ahí es histórico, es una leyenda de la Libre de Derecho. Yo no soy de ahí, ¿no? Es una leyenda de lo que sucedió. Y bueno, pues este señor, cuando en 2003 el PRD compite contra el PAN para la Miguel Hidalgo, y en ese entonces en el Código Electoral de la Ciudad de México se decía que quien rebasara los topes de campaña cometía delito, se anulaba la elección y no podía volver a participar. Resulta que el PAN rebasó los topes de gastos de campaña con un candidato de nombre Aboitis, que se hizo el delegado en Miguel Hidalgo, y entonces el instituto detecta y dicen, se anula la elección y se le da vista a la entonces Procuraduría del DF. Y entonces, pues todo el mundo se pone a defender al PAN y resulta que el PRD también había rebasado los topes de campaña con este hombre Barrios Gómez, y que incluso había rebasado con un poco más de dinero lo que rebasó el PAN. Entonces llegaron a la Sala Superior y la Sala Superior, siendo José Luis de la Pesa el ponente, dijo, bueno, si uno rebasó, pero el que perdió rebasó con más, entonces quiere decir que el que ganó, ganó bien. Pero además, ¿cómo le vamos a decir a los ciudadanos de Miguel Hidalgo que su voto no funcionó y que no vamos a
a respetarlo. Y habíamos algunos servidores públicos del instituto que decían, si uno rebasó y el otro rebasó, bueno, esto fue una castiga a los porquería, dos. ¿no? Sí. Claro. Anulen la Dios, elección y que se claro, con mayor repita, ¿no? razón. Y no querían. Y luego ya después me enteré de las razones, pues que había un mandato de que la delegación donde estaban Los Pinos no podía ser gobernada por ningún motivo por la izquierda, y hasta que finalmente unos años después se las arrebató a la izquierda. Pero estas eran la postura de esta gente conservadora, ¿no? Finalmente, ¿no? Qué historia. Sí, hay varias así, hay varias. Son las lógicas del supremo poder conservador. Exacto. En el siglo XIX hubo una constitución que estableció la constitución de las 7 leyes, en la que establece precisamente el supremo poder conservador. Existía la figura del supremo poder conservador, que era un grupo ahí de notables, ¿no? Sí, que estaba exactamente, Sí. estaba por encima de todas las legislaciones y que rara vez la llamaron, pero sí existía. ¿No? Y la palabra de supremo se alcanzó a filtrar y todavía existe en la Constitución. En el título que habla del Poder Ejecutivo dice del Poder Ejecutivo, pero entra uno al artículo y dice el Supremo Poder Ejecutivo está constituido por un individuo que se denomina presidente de los Estados Unidos mexicanos. Esta palabra de supremo, si bien hace referencia a una prevalencia del Ejecutivo sobre los demás, la palabra supremo no es correcta, No. porque hace referencia como a un poder incontestable. Divino. Sí, exactamente. Casi. Ahí está, ahorita, en nuestra Constitución, así es, el Supremo Poder Ejecutivo se compone por un individuo. Ahora, una cosa que estamos revisando, fíjate, nos ha costado un trabajal, es decir, cuando se dan procesos de transformación, es muy difícil que se cambie al Poder Judicial. Estamos haciendo un esfuerzo por cambiar al Poder Judicial y además es indispensable hacerlo porque en estos tiempos se está utilizando al Poder Judicial como una maquinaria de guerra, sobre todo en contra de todos los gobiernos progresistas de América Latina. Todos los gobiernos progresistas de América Latina sufrieron guerra judicial y sufrieron una guerra judicial feroz. Así es. La sufrió Cristina Fernández de Kirchner, la sufrió Lula, que hasta acabó en la cárcel. A Cristina le han hecho cantidad de juicios, la sufrió Rafael Correa, que ahorita no puede pisar Ecuador porque le han hecho juicios que son verdaderamente absurdos. Morales. Castillo está en la cárcel. Es decir, todo está funcionando así. Entonces, sí es importante ponerle límites al Poder Judicial. Pero hay otro poder que está ligado al Poder Judicial y del que no se habla, o del que se habla poco, y está omnipresente, está en todas partes, que es justamente el poder mediático. Si estamos haciendo un esfuerzo por separar al poder económico del poder judicial, no convendría, después de hacer esta transformación del poder judicial, que además va a ser importante, empezarnos a plantear la necesidad de también separar al poder mediático del poder económico. Por supuesto, en una entrevista que le hicieron a Pablo Iglesias, no me acuerdo quién se la hizo, si fue Astillero o los periodistas, dijo, a ver, si la información es tan importante, ¿por qué la tienen unos empresarios? ¿Por qué el arma con el que se transforman los países, se forman las revoluciones, se hacen las leyes y se hacen campañas políticas? ¿Por qué son los dueños la iniciativa privada? De ninguna manera estoy diciendo que hay que quitárselas, ni mucho menos, porque bueno, finalmente vivimos en un país de régimen, aceptémoslo, capitalista, donde se respeta el mercado, pero creo que esta regulación debe ser más bien una regulación dirigida a que sea equitativo. Esto es, ¿te atreviste a decir un comentario o a editorializar con un respiro fuerte en el micrófono, así de, ¿no? Como le hacen los locos desde Azucena hasta Ciro? Y eso entonces, también cuenta. López Obrador. Ante opinión pública, eso cuenta. No, pues, claro, Ofendiendo a la gente. ofendiendo a la gente y todo. Esto del derecho de réplica debiera estar regulado de, a ver, hazte cargo que cada vez que digas, vas a tener que otorgarle a la persona de la que estás hablando el mismo tiempo para hablar, a menos que aclares, como le hacía el ridículo de Alemán, que decía, aquí no damos información, aquí opinamos y el que nos escuche es bajo su propio riesgo, pero aún así tienes que darle oportunidad de que se defienda, ¿no? ¿Esto decía? Sí, en su programa decía, yo una vez les digo, aquí no doy información, yo sí editorializo y yo sí, para que si no le gusta, no lo vea. Entonces, bueno, pues mínimamente Por lo se asume. menos se ¿no? asume. Sí.
pero los otros no se asumen. Los otros no se asumen que son opositores y se la pasan diciendo medias verdades y mentiras y medias. Y creo que sí es importante. A mí un día un par de locutores albureros se enojaron conmigo y estuvieron haciendo cosas y entonces les dije, bueno, en Twitter le dije, si quieres te aplico el derecho de réplica, ¿no? Y ya no le siguieron, pero sí se puede. Y cuando se ejerció el derecho de réplica, los medios tienen que sujetarse. Lo que pasa es que a veces las personas prefieren dejarlo pasar, pero creo que es tiempo de que se abra una discusión nacional de qué tan pertinente es que el derecho de réplica se aplique con mucha mayor meticulosidad en los medios. Ay, pero yo creo que casi no se utiliza el derecho de réplica. Es difícil que te lo concedan. Y sobre todo Televisa durante un largo periodo, pues simplemente ahí no había manera de pedir derecho de réplica porque cada minuto costaba. Y costaba carísimo. No, pues ya he participado yo un par de veces y claro, cuando llegas con argumentos jurídicos y todo, ya no es lo mismo y sí hemos logrado un par de derechos de réplica. El diputado Sergio Gutiérrez logró que Fray Bartolomé de Reforma se retractara un día que habló mal de él. Le metimos un escrito y todo y no, sí, nos corrigieron y aquí está ya la información. O sea, sí se puede y creo que debemos capacitar a la gente para que lo ejerzamos. Oye, Andrés, ya se nos está acabando el tiempo, ya se nos acabó de hecho, pero no nos queremos ir sin preguntarte cómo ves las cosas de aquí en adelante y al corto plazo, porque esta guerra está al día por día. Va a depender de cómo vengan los hechos. Y los hechos son que el 26, que es 3 días después de hoy, se va a aprobar en el Consejo General del INE cómo quedó la asignación de diputados en el Congreso y eso va a dejar claro que los aliados de Morena, junto con Morena, en cada votación, porque será casuístico, podrán llegar a tener la mayoría calificada de 2/3 partes de la Cámara de Diputados. Obviamente, pues la oposición va a gritar como si lo estuvieran hirviendo en aceite. Así es. Pero hay que recordarles que hace apenas 5 días, PAN y PRI votaron con Morena los dictámenes, 16 de los 18 dictámenes de las reformas que promovió Andrés Manuel López Obrador, las votaron a favor en comisiones para que se esté listo el dictamen y los vote el Pleno. Entonces, que no digan que lo que pasa es que la izquierda quiere estar sobrerepresentada, porque ellos mismos están demostrando que cuando hay coincidencia pueden votar juntos. Claro. Y si un día Morena y Verde no están de acuerdo en alguna iniciativa, el Verde no va a votar con Morena, ¿no? Así es. De hecho, ahorita hay impugnaciones, por ejemplo, en Tamaulipas el Verde está impugnando porque quiere más plurinominales, y eso que somos supuestamente coaligados, pues cada partido puede pelear por sus propios intereses. Claro. Entonces, van a estar, sí, va a continuar el desprestigio, va a continuar la maledicencia, y creo que en espacios como este y la gente tenemos que estar debidamente informados, no darles descanso porque ellos no nos los van a dar, lo van a intentar, van a trabajar el argumento extranjero, que si la ONU dice, que si la OEA, que si la banca se va a enojar. La iniciativa privada de Estados Unidos también ya vi. ¿Qué opina Elon Musk? Ajá. Que se va a llevar su inexistente cochecito de pilas de México. Todas estas tonterías. Sí, entonces decirles México es de los mexicanos y lo vamos a decidir nosotros, ¿no? Entonces, Andrés Reper, muchísimas gracias. Gran explicación, muy didáctico. Eres un gran maestro y espero que no sea la última vez. Bienvenido a la estación Averno, Chamuco TV, Rapa Entrevista, toda la cadena Cuando que tenemos alguien me aquí. diga, Del vete a ver, no voy a venir bien contento. claro, y muchas gracias además por todo este esfuerzo que has hecho tú y que han hecho otros compañeros para explicar en Sí. asambleas. Sí. Es un trabajo de los que hacían los liberales en el siglo XIX, ¿no? Que iban casa por casa convenciendo gente y exponiéndoles argumentos. Eso es fantástico y es de veras muy encomiable. Pues muchas gracias. Uno hace lo que ustedes hacen, seguir el ejemplo. Ustedes desde sus cartones lo hicieron desde hace décadas. Entonces, a uno le da coraje tanta mentira y dice, yo tengo que salir a decirles, no es cierto, y a pararles todos los goles, decir, no, esto no, esto no, esto no. Y afortunadamente cada vez somos más. Entonces, ahí vamos. Patricia. Excelente. Pues ya lo sabe, señoras y señores, otro programa que va a tener que compartir, comentar, coleccionar y se va a tener que cuidar mucho. Así que ya lo sabe, cuídese mucho. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.